Gracias, presidente. Bueno, acá se habló de algo que me parece que es central, que es discutir, conocer, compartir o, en todo caso, tratar de ponernos de acuerdo sobre el diagnóstico y en base a eso llegar a dilucidar cuáles serían las medidas más convenientes para mejorar una situación como es la situación de empleo, que como nos marca la realidad, hoy está muy deteriorada con respecto a cómo estaba el año pasado, incluso los números oficiales. Y en ese sentido celebro como punto de partida que el ministro haya reconocido la enorme sangría de empleo. Obviamente hay diferentes indicadores para eso. Hay otros que marcan mucho mayor caída, el CIPA marca 85.000, pero los números del ministro de todas maneras marcan la gravedad y la profundización, la aceleración de la pérdida de empleo. O sea, estamos en un momento donde se está perdiendo aceleradamente empleo. Eso es un diagnóstico común, es todo un avance, digo, porque la última vez que vino el ministro me tocó discutirlo aquí en esta misma sala. Estábamos pidiendo una ley de emergencia laboral, particularmente la llamada ley antidespidos con el tema de la indemnización y la prohibición de despedir, y no se aprobó, o el oficialismo no la aprobó, porque decía que no había un solo despido en la Argentina, al revés, que se estaba creando nuevo empleo. O sea que sobre la base de negar que no había caída del empleo, se destruyó un instrumento que yo creo que hubiera servido hoy, cuando el oficialismo sí viene a reconocer que se está perdiendo empleo. Y esto no es en afán, digamos, historicista, ni siquiera como exministro, ni como especialista en economía, para ver culpa de quién, ni nada de eso. Lo único que digo, para empezar, es que reconociendo ahora que hay caída de empleo, tarde, porque no se discutía la ley porque era mala, sino porque atacaba una enfermedad inexistente, es decir, vinieron a negar uno tras otro, con estadísticas, hoy nos damos cuenta, malas, que no había un problema de empleo y que no había caída del empleo. Hoy lo reconocen y vienen con esto. Yo lo que les propondría primero es, traigamos de nuevo la ley antidespido, que la habíamos votado con mayoría, ahora el oficialismo acepta, no ha discutido que es mala, volvamos a aprobar la ley de antidespido y que Macri no la vete. Porque antes la vetó porque decía él y usted y todos los ministros que no había ningún problema de empleo en el país, no había caída, todo era el pasado, la pesada herencia, todo lo que ustedes dicen siempre, pero no reconocían que había una aceleración que hoy están reconociendo. Y me parece que lo otro que tengo que decir es que la verdad que no es culpa de su ministerio la pérdida de empleo. Y yo valoro que el Ministerio de Trabajo venga a proponer algo para, porque si bien es su área directa de influencia, la verdad es que, como lo han dicho todos los diputados, incluso los del oficialismo, esto es un problema de la política económica. Y una ley de empleo joven no ataca las cuestiones centrales de la política económica. Me permito decir, entre paréntesis, que he estudiado en detalle la situación de España. En España se aplicó una ley muy parecida, 2012, 2013, porque ahí el desempleo en los sectores de menor edad, bueno, jóvenes, los que están entrando al mercado de trabajo, alcanza como al 50%. O sea, es una situación más bien desesperante, con tasa de desempleo entre 21 y 25%, como los países más débiles de Europa. Aprobaron, impulsado obviamente por el PP, por el partido de Rajoy, el que hoy no puede formar gobierno, una ley del mismo tipo de esta. Y se han hecho muchos análisis, he leído análisis de todas las vertientes políticas, ideológicas, fue un fracaso. Fue un fracaso. El único resultado cierto es que se precarizó un poco más el mercado de trabajo, reemplazando contratos permanentes por contratos transitorios promocionados, reemplazando a trabajadores con experiencia por trabajadores que recién ingresaban. Yo estoy de acuerdo que el problema del ingreso al primer empleo es de gravedad en todos los países del mundo, pero leyes como esta pueden llegar a promover la sustitución, el reemplazo, ya se ha dicho, y la experiencia muestra eso. Así que acaba una pregunta. Si usted ha estudiado experiencias concretas, reales, situaciones comparables, donde esto trajo algún tipo de alivio de bienestar, compártalo con los diputados. Las que yo tengo dicen lo contrario. Desastre. Esta ley en España, una ley muy parecida, desastre. Entonces no sirve. Y además, ahora que reconocen que se pierde empleo, la verdad que esto sería un paliativo para un sector particular, tampoco sirve para la situación general.
Entonces no sirve ni en particular, probablemente no sirva, mucho menos sirva en general, y ahora que reconocen caída del empleo, como decía, no por culpa de su ministerio, no por resortes que maneje su ministerio, y lamentablemente tampoco el Congreso. Lamentablemente tampoco el Congreso. Se ha hablado de esto, ¿no? Pero digo, si hay una caída del consumo como la que registran todos los indicadores, un ingreso de importaciones como el que registran todos los indicadores, un aumento de la tasa de interés, y esto para el diputado, uno de los diputados preopinantes, un atraso cambiario, que no lo digo yo porque esas discusiones serían más o menos complicadas si no fuera que los diarios han dictaminado que el año pasado había atraso cambiario. Si el año pasado había atraso cambiario, hubo una devaluación del 40-50 y una inflación del 40-50, hay el mismo atraso cambiario que el año pasado. Ahora, si ustedes me dicen caída del consumo, apertura de la economía, tasa de interés por el cielo, estancamiento del dólar, de dólar fijo prácticamente, y ajuste del sector público, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un plan de empleo? No, es un plan de ajuste convencional, antiinflacionario convencional. Si ustedes ahora van a festejar que un plan de este tipo, abrir la economía, planchar el dólar y al mismo tiempo reducir el poder de compra de los salarios, si van a festejar que eso paró la inflación, probablemente la pare, pero es el programa de los 90. Es el programa de los 90, es un programa de enfriamiento de la economía, apertura de la economía y apreciación del dólar probablemente. No me estoy pronunciando sobre eso, digo lo que decía la tapa de Cronista, la tapa de Ámbito, Nación, Clarín, que hay atraso cambiario igual que el año pasado. Entonces, lo único que digo es que estos no son resortes de su ministerio, pero sí es resorte de su ministerio escuchar a los trabajadores. Cuando fue lo de la ley antidespido, ustedes la votaron en contra porque la votaron en contra acá y después la vetó el presidente. ¿Por qué? Porque no había problema de despido. Hoy reconocen que hay problema de despido, pero también contra ese discurso dialoguista, republicano, que escucha, hubo una manifestación que entre, digamos, 100.000, 300.000 personas, más o menos, habrá sido fines de abril, 28 de abril, por ahí, diciendo, 29 de abril, pidiendo y reclamando que saliera esta ley y obviamente que no la votara el Parlamento. Ahí no escucharon y hoy tenemos los despidos. Si ustedes creen en lo que decían antes, y no era insincero, sino que creen que no había y ahora hay, bueno, entonces en ese momento no escucharon cuál era la respuesta de los movimientos sociales, del movimiento obrero y de la oposición para conseguir que eso dejara de ocurrir. Ahora digo, el otro día fue la marcha de San Cayetano, después la marcha federal. De nuevo el movimiento obrero está pidiendo otra cosa. Ahora sí escuchen al movimiento obrero. ¿Y qué pide el movimiento obrero para paliar la ley antidespido? La situación de desempleo. Me permito decir que lo contrario que lo que ustedes están proponiendo. Porque lo que piden es que abran las paritarias de nuevo. Usted lo que debería, y eso sí es resorte de su ministerio, es abrir las paritarias de nuevo. Porque la inflación para todas las consultoras es 45, no hay paritaria que en este año de 45. Se han robado un pedazo del salario. De ahí la caída del consumo. Si además abre la economía, sube la tasa de interés, bueno, no va a tener un resultado de creación de empleo. Eso me parece obvio. Entonces coincidimos en el diagnóstico, aumento del desempleo acelerado. ¿Cuál es la solución? No una ley de empleo joven que es parecida, similar a la que se aplicó en otro lado, no anduvo, a lo de los 90 que no ataca el problema en general y además que no oye lo que le están pidiendo los sectores que están sufriendo las consecuencias. Es momento de escucharlos. Es momento de escucharlos. Pidieron que reabran la paritaria. Y lamento, ministro, por eso digo que es lo contrario. Y acá hay una cuestión ideológica, filosófica, como quiera llamarlo, pero también práctica. Para los sectores empresariales y para los sectores de pensamiento liberal, ortodoxo, de derecha, el salario, como decía una diputada recién, es solo un costo. Entonces, los aumentos de salarios son malos para la creación de empleo. La evidencia empírica dice lo contrario, porque como sabemos todos los que estamos acá, creo, aún los que no son economistas, el salario es un costo para el empresario y agrego algo más, además de un derecho, etcétera, es un motor de la demanda. Ustedes han pinchado la demanda. Han pinchado la demanda. Por eso hay cada vez menos empleo. Si abren las paritarias de nuevo, si hacen caso, ponen la ley antidespido y reabren las paritarias, después podemos discutir la cuestión del empleo joven. Yo creo que nunca iría por una solución de este tipo. Pero discutámosla porque es un problema en todos lados. Algo que fracasó no sirve. Ahora,
reabrir la paritaria y prohibir los despidos, hacer una ley antidespido, son dos elementos que tenemos a mano, los tiene uno usted, otro el Parlamento, lo podemos hacer, son los pedidos, los reclamos del movimiento obrero, es decir, eso vamos a escuchar cuando vengan a opinar acá, y me parece que resuelve mucho más la cuestión que un jubileo, lo llamó una moratoria, una especie de perdón impositivo, incluso para los que no pagaron empleo en negro antes. Yo me permito decir que esto no fue la ley del 2014, después podemos discutir, pero no pasaba por ahí. De todas maneras, lo que quiero decir es que si ahora reconocen la cuestión de la desocupación, ven su aceleración, no sean necios de nuevo no escuchar a los trabajadores. Entonces, porque mentían y no había desempleo, ahora porque hay desempleo pero no hay inflación. O sea que siempre van un paso atrás. Y cuando tenemos las consecuencias vienen con algo que no ataca los problemas. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado Base.